Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Borchen Lai, agregado comercial de la Embajada de los Estados Unidos. Para todos los que se conectan vía Zoom, pueden hacer clic en Interpretación para elegir el idioma que desean escuchar. Vuelvo a repetir, si quieren escuchar la presentación en español, pueden hacer un clic en Interpretación y pueden elegir el idioma que quieren. Me es grato dar la bienvenida a todos los participantes que se están conectando y les agradecemos mucho por su participación. También deseo agradecer a nuestro copatrocinador, la Cámara de Comercio Americana en Nicaragua, por colaborar con la Embajada para hacer posible este evento. Y por supuesto, muchas gracias a Eric Farnsworth, al Consejo de las Américas y a la Sociedad Americana. Como agregado comercial, tengo la oportunidad de reunirme con cierta frecuencia con empresas estadounidenses que están haciendo negocios en Nicaragua o planeando hacerlos. Muchas de las empresas que ya están desarrollando sus actividades aquí sufren de las instituciones económicas que, en lugar de promover el desarrollo sostenible en Nicaragua, están al servicio de un determinado propósito político o favorecen a un grupo de personas alineadas políticamente. Otras empresas me han indicado que han decidido no venir del todo a Nicaragua. Les preocupan las largas filas y las multas injustas impuestas por aduanas, los cobros ilegales de impuestos de parte de las autoridades fiscales y los procuradores que no defienden los derechos de propiedad. Bajo tales condiciones, los nicaragüenses enfrentan altos precios, pocas alternativas de dónde escoger y menos oportunidades de empleo. Estas no son condiciones óptimas para el desarrollo económico. Somos muy afortunados de contar con el Sr. Farnsworth el día de hoy, que nos ayudará a comprender la importancia de las instituciones económicas para un desarrollo económico sostenible. Pero antes que todo, tengo el gusto de presentar a mi buen amigo Rodrigo Zamora, presidente de AmCham, que ha sido un robusto e importante bastión para la defensa de valores democráticos para impulsar el desarrollo económico en Nicaragua. Rodrigo, todo tuyo. Muchas gracias, estimado Borchen. Quisiera agradecerte a ti y a tus colegas en la Embajada Americana por la ayuda en realizar este evento. Para AmCham, este tema que se estará hablando hoy sobre la importancia de las instituciones económicas independientes es fundamental. Para nadie es un secreto los enormes desafíos que tiene Nicaragua en este momento. Estamos sumergidos en varias crisis y la realidad es que cada día cuesta más encontrar una calificación en que Nicaragua se pueda sentir orgulloso a nivel internacional. Sobre todo, seguimos siendo el segundo país más pobre de este hemisferio. En AmCham queremos aportar a la reconstrucción de Nicaragua. AmCham no es una organización bipartidista, sino es una cámara empresarial bilateral con Estados Unidos, el principal socio económico de Nicaragua. Consideramos que en este año electoral es demasiado importante que todos contribuyamos a la reconstrucción del país desde donde nos corresponda. Para AmCham, nos corresponde dejar a los candidatos políticos presentar sus propuestas para el futuro del país. Queremos que AmCham sea una plataforma en donde se puedan debatir ideas y visiones de una manera abierta, transparente y constructiva. En esa línea y en el momento indicado, queremos fomentar debates entre los candidatos de los partidos políticos. En AmCham somos creyentes que la empresa privada es el motor de la economía y del desarrollo social. Y para que la empresa privada funcione bien, tiene que haber confianza en el país. La base para la confianza arranca con elecciones libres, transparentes y con observación internacional. También la base para la confianza es que exista el principio de libertad empresarial y de tener instituciones democráticas independientes. Es por eso que consideramos muy pertinente la temática de la charla de hoy, ya que se enfocará en lo importante que son las instituciones para el desarrollo sostenible. Los invito a todos para que reflexionemos no solo cómo esto nos aplica a Nicaragua, sino
de que cada uno de nosotros pensemos cómo poder contribuir para ayudar a formar el país que tanto anhelamos. Nicaragua es un país con enormes oportunidades. Tenemos tantas cosas bellas para ofrecer al mundo. Tenemos una población joven y con muchas ganas de hacer que Nicaragua salga adelante. No desaprovechemos este año tan importante y cuenten siempre con AmCham como una plataforma y como un puente para debatir ideas que promuevan los valores democráticos y el bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por esas palabras. Y desde este momento, el resto del programa va a ser en inglés con interpretación simultánea. Entonces, si usted quiere escoger español, lo pueden hacer en Zoom por el botón que dice interpretación ahí abajo. Y por Facebook Live, eso solamente va a salir en español. So just a quick reminder, the remainder of the program will be in English with simultaneous interpretation. So for those connecting via Zoom, you can select the Spanish channel if you wish to hear this directly in Spanish by clicking the interpretation button. It is now my great pleasure to introduce Eric Es un gran placer para mí presentar a Eric Farnstorm, el jefe y vicepresidente del Consejo de las Américas. Él está comprometido con el desarrollo organizacional. El señor Farnsworth ha trabajado en América Latina, incluso como asesor principal para Asia América Latina, y también estuvo en el Departamento de Estado. El señor Farnsworth dirigió su carrera en Washington con el Departamento de Estado y también estuvo en el Congreso de Estados Unidos. Tuvo posiciones en el sector privado y en el gobierno. El señor Farnsworth tiene una charla muy importante que darnos sobre la situación de Nicaragua. Él me ha dicho que le recordará al público que y también por favor escriban sus comentarios y preguntas y llegaremos a la mayoría de las preguntas que podamos. Eric, muchas gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Muchísimas gracias por eso y por esa amable presentación. Me encantaría que estuvieran ahí en persona y que yo pueda volver a viajar, porque soy un admirador del pueblo nicaragüense. Desde 1993 he estado visitando Nicaragua. Es un país muy bello. La gente es muy amable y cada oportunidad que tengo para volver la aprovecho. Entonces es algo que anticipo. Y mientras que aquí en Washington es un día lluvioso y frío, entonces no se están perdiendo nada. Pero muchas gracias al embajador Sullivan y a la Embajada de Estados Unidos por esta invitación. Aprovecho esta oportunidad para estar con muchos de ustedes y anticipo sus comentarios, sus preguntas. Y tengo algunos 15 minutos para mis comentarios extemporáneos. Probablemente tiene sentido decirles dónde hemos estado desde el inicio. La mayoría de las conversaciones son las prioridades de esta administración. Yo no hablo en nombre del gobierno, pero como observador claramente vemos algunos bosquejos que son pertinentes para enmarcar la conversación de hoy. Primero tenemos el cambio que hemos visto de parte del presidente y de los miembros de su gabinete, donde habla de muchas cosas que tienen que ver con la asociación, la cooperación, actividades conjuntas, encontrando soluciones conjuntas a los problemas que todos enfrentamos. Y sin entrar en ninguna historia, hay un cambio en el tono y esto es algo que creo que las personas han considerado muy apropiado. Pero el tono solo nos lleva hasta cierto punto. Hay que ver las acciones. Y una de las cosas que la administración está haciendo actualmente en el contexto norteamericano es cómo están controlando la pandemia del COVID-19.
Todavía nos falta mucho trecho que recorrer, pero están urgiendo a la administración de que tan pronto de que tengamos la oportunidad y la habilidad para ver más allá de nuestras propias costas, que le demos prioridad al hemisferio occidental. Claramente, los países de Centroamérica tienen que ser los primeros en la lista por varias razones. Esperemos que eso sea así antes de que sea abrumador esta pandemia y lo que podría ser la administración es que no podemos lograr el crecimiento económico que queremos hasta que no tenemos una población saludable. Esa es una prioridad para todos nosotros. Y creo que también ustedes están escuchando mucho hablar acerca del cambio en los asuntos relacionados con los derechos humanos globales y la habilidad para hablar con los gobiernos y los pueblos acerca de los costos que tienen el desarrollo y la corrupción, el costo que tienen el desarrollo económico. Cuando las violaciones ocurren, no estoy hablando de América Latina específicamente, pero estos son problemas que resuenan en algunas regiones también. Y esto puede ser parte de la misma agenda. Hasta hemos visto las noticias, la inmigración es una prioridad alta para la administración y esta es una prioridad que ya les fue presentado. Hoy la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, fue anunciada como la líder que tratará de coordinar los esfuerzos de Estados Unidos sobre migración. Es un movimiento muy importante. Creo que muestra la importancia que tiene para la Casa Blanca todas estas medidas. Y tenemos que trabajar también con nuestros socios. Y creo que ese es un buen punto para hablar de algunos de los asuntos que toman nuestra agenda el día de hoy. Por ejemplo, para poder abordar los problemas relacionados con la migración, no solo en Centroamérica, sino que globalmente, tenemos que comenzar a ver las razones fundamentales. Y una de las razones fundamentales de la migración es la falta de empleo. Si no hay circunstancias económicas saludables, no se le puede brindar un bienestar general a la familia. Tradicionalmente, una de las maneras de hacer esto es emigrar a los Estados Unidos o a algún otro lugar. Ahora hay que entender que gran parte de las migraciones a Estados Unidos son a los países al norte de Nicaragua, pero Nicaragua también tiene un flujo de migración bastante importante a sus países vecinos como Costa Rica. O sea que hay asuntos que afectan a todos, pero si estamos hablando de las raíces causas, estas causas van mano a mano. Y cuando hablamos de algunas de las cosas que la estabilidad económica y las instituciones independientes son vitales para ayudar a abordar algunos de estos problemas. Y la administración estadounidense quiere brindar ayuda a los países del norte, como El Salvador, Guatemala y Honduras, para crear las condiciones económicas que puedan crear los empleos que las personas necesitan para mejorar sus medios de sostenibilidad en el futuro. Pero de nuevo, ya hablamos de 3 países, entonces tenemos que pensar en este ejercicio con más profundidad y ayudar a restaurar una iniciativa para toda la región de Centroamérica. También podemos traer desarrollo económico a la región mediante las iniciativas de los países que confían demasiado
en las cadenas de suministro se encuentran en problemas si esas cadenas de suministro tienen falla. No se trata tanto de la eficiencia, sino de la resiliencia. O sea que hay ineficiencias en algunas cadenas. Si acaso se interrumpen algunas de estas cadenas. Y en las últimas 2 décadas, por lo menos, ha habido casi todo las cadenas de suministro se han ido a China. Entonces, con respecto a las eficiencias económicas, estamos en esa situación. Pero lo que ha mostrado esta pandemia es que no se pueden interrumpir estas cadenas de suministro. Y nosotros ahora estamos buscando alternativas en los lugares más lógicos para redirigir esas cadenas de suministro desde Asia. Sería países de América Latina y el Caribe que están más cerca de los Estados Unidos, por definición. Obviamente, México es parte de esta ecuación, pero los siguientes países más lógicos son los de Centroamérica y los que están con tratados de libre comercio. Entonces tenemos una agenda que está en desarrollo para migración, cadenas de suministro, crecimiento económico, y hay masivas oportunidades aquí para Centroamérica y debemos atraer las inversiones a esta región que se requieren a fin de aprovechar ese crecimiento económico. Entonces, esas son las oportunidades. El costo de esta oportunidad es que estas puertas están abiertas ahora, pero no van a estar abiertas todo el tiempo. Y si no se toman las medidas necesarias para aprovechar esas inversiones, no es cuestión de que vamos a hablar con ustedes de aquí a 5 años, porque si eso ocurre, esas inversiones se van a ir a otros lados y quizás esos inversionistas nunca regresen. Entonces, para aquellos de ustedes que están familiarizados con los medios sociales y quien no está familiarizado, es el temor de perder una oportunidad. Entonces, hay que consolidar esas inversiones ahora porque no van a durar para siempre. Entonces, ese es el contexto y lo que necesitamos hacer es atraer inversiones a América Latina para ayudar al crecimiento económico de esta región. Este público es muy sofisticado y conocen estos temas muy bien. Hay muchos otros factores que estos inversionistas van a buscar. Todos estos temas tienen importancia y uno de ellos es la infraestructura eficaz, las disposiciones contra la corrupción y también la ilegalidad o la prohibición contra las actividades ilegales fuera de Estados Unidos. Pero todo eso es ilegal. Y estas disposiciones contra el COVID son muy importantes, pero no solo con respecto a las leyes, sino las prácticas también. Por ejemplo, en la frontera con los agentes de inmigración. Hay que ver el tamaño del mercado también. Eso es obviamente muy importante también. Centroamérica, que opere junto, es un mercado mucho más grande. Y por lo tanto, tenemos que ver dónde las acciones nuestras podrían ser útiles. Y una fuerza laboral educada, esto es muy importante. La seguridad y el bienestar de los empleados y la habilidad para que los niños puedan ir a la escuela y olvidarnos de lo que aprenden de las pandillas y los secuestros, etcétera. Los costos de producción, la proximidad a los impuestos. Hay un problema que es incluso más importante que cualquiera de todos esos. Si ustedes pueden tener infraestructura mala o una fuerza laboral no tan productiva o un mercado no muy grande, altos costos de producción, pero si no tienen las reglas del derecho
no van a poder controlar las inversiones que se necesitan. Y no estoy hablando de un país en particular, sino de todos en general. No van a poder los países atraer las inversiones que se necesitan. ¿Y cuáles son las reglas del derecho? Poder ser tratado justamente. Y se necesitan escuchar diferentes perspectivas. Y hay que saber que estos inversionistas, una vez que han hecho una inversión, tienen que asegurarse de que esas inversiones son adjudicadas correctamente y que las audiencias y los procesos legales son justos. Todos estos aspectos son críticamente importantes. Y pongo esto sobre el tapete porque necesitamos hacer algo que es esencial. Una de las razones por las cuales en el pasado hemos estado promoviendo tanto estos tratados de comercio, porque con eso se establecen las reglas del juego que tienen que seguir los países y los inversionistas y los que comercian juntos también siguen y por lo tanto no están sujetos a la manipulación interna. Entonces, varios países han firmado estos acuerdos o tratados de libre comercio con Estados Unidos para poder crear una mayor apertura, una mayor transparencia, que son cosas que ellos quisieran hacer en sus propios países y que de otra manera no podrían hacerlo. Y les voy a dar un ejemplo. Alan García de Perú vio que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú era una manera de poder hacer las reformas que necesitaba Perú. Y para que Perú fuera un país más atractivo, Perú tiene algunas elecciones. Pero en cuanto a la parte económica, el programa en Perú ha funcionado muy bien. Entonces nosotros vemos que a veces estos acuerdos ayudan a llevar adelante estas reformas y que a veces no avanzan a nivel político. Y vemos que también dan certidumbre. Si un inversionista cree, por ejemplo, que él o ella no cree que van a tomar alguna acción contra él o ella, ellos pueden apelar a la relación comercial con Estados Unidos. Y hay muchas disposiciones que protegen a las compañías y que les dan ciertas protecciones sin depender de partidos políticos. Entonces, estas relaciones se extienden mucho más allá de la longevidad de cualquier partido político o cualquier individuo. Y lo que eso significa es que la disponibilidad en el mercado no depende de la política, sino de las relaciones entre los estados y eso crea mucha estabilidad. Entonces, la seguridad de las inversiones, saber que una vez que se hace una inversión hay seguridad jurídica, es muy, muy importante. Y esto llega con la presencia de instituciones, por ejemplo, proceso legal, proceso de apelaciones, la transparencia para saber cuáles son las reglas del juego, la habilidad para entender que no van a ser coercidos por algunos actos ilegales y la habilidad para poder actuar libremente. Esa no es solamente retórica, damas y caballeros. Les puedo decir que tengo conocimiento directo de que estos son asuntos y así es como se discuten en las corporaciones y en los pasivos estadounidenses. Les quiero dar un par de ejemplos de lo que estoy hablando. La relación de Estados Unidos con México es muy instructiva en el sentido del Tratado de Libre Comercio, que intencionalmente lo usaron mucho Estados Unidos y México
como una manera para abrir la economía de México y invertir dinero que era necesario para crear trabajos y también para romper algunas de las relaciones que existían entre los actores económicos de México y crear relaciones con los gobiernos mexicanos. Ahora lo que hicimos fue crear nuevas oportunidades para las inversiones y el comercio, pero también en México permitió que nuevos actores económicos surgieran, empresarios, personas que tal vez no eran parte de la estructura económica, mujeres, pueblos indígenas, pudieron entrar en el escenario mexicano de nuevas maneras y de una manera muy emocionante. ¿Y qué sucede cuando las personas comienzan a ver sus ganancias económicas? Como lo están viendo en México, comienzan a exigir una voz política más poderosa. Hubo una elección en México que básicamente tenía que ver con este sentido de pertenencia y de propiedad. En 1994, la población vio que tenían más oportunidades económicas y entonces exigieron los cambios, exigieron una mayor transparencia y ya no estaban dispuestos a aguantar la corrupción que tal vez aguantaban en el pasado y que hubiera garantizado la continuación de algunos partidos políticos en ese tiempo. Esto no quiere decir que todo está perfecto en el país, pero sí quiero decir que el NAFTA en ese momento no solo era un arreglo de comercio, sino que llevó algunas cuestiones y cambios fundamentales en México. Y podemos hablar de eso también más a fondo, pero eso muestra de una manera muy real el éxito de las relaciones económicas y la importancia de estos acuerdos para el sector privado. Y les puedo decir esto porque yo estuve muy implicado en todas estas pláticas y negociaciones. Y lo más importante no era el éxito de las relaciones. Lo importante era de que el NAFTA iba a continuar, porque todas esas relaciones que se forjaron podrían tener una sombrilla de certidumbre que le ayudaría a la comunidad empresarial. Entonces, estos tipos de arreglos creo yo que son muy importantes, no solo para los inversionistas, sino para la mayor población en su totalidad. Y esto promueve no solamente el crecimiento económico, sino la estabilidad democrática también. Comienza con el Estado de Derecho, comienza eh, eliminando los intereses creados y que personas que nunca habían participado en la economía anteriormente lo puedan hacer. Al final del día, en mi opinión, es igual a justicia. No significa que todos van a tener la misma fama ni que todos van a estar en Facebook, sino que todas las personas tienen una oportunidad, que todos saben cuáles son las reglas del juego y la transparencia y la apertura de todas las personas y la participación política y que se minimiza la coerción política. Y todo esto es hecho cumplir por diferentes actores y por las entidades judiciales. Y finalmente podemos decir, para que hablemos de otros temas que posiblemente ustedes quieren traer a colación, la habilidad de la economía, una vez que tienen un curso independiente, es más probable que puedan resistir a gobiernos que tratan de ahogarlos o que quieren usar el poder de los gobiernos para obtener algunos resultados económicos.
no es algo que ocurre solo en libros de teoría políticas o cosas por el estilo. Estas son cosas del tiempo real que vemos en muchos países alrededor del mundo. Y es importante saber que una vez que los gobiernos comienzan a ver esto, si no hay una barandilla que les impida avasallar a su población, tratarán de avasallarla más y más. En Venezuela, por ejemplo, bajo el gobierno de Hugo Chávez a principios de este siglo, era un país donde muchos sectores le estaba yendo muy, muy bien, ganaban mucho dinero y tenían mucho éxito, sobre todo en el sector energético. Y a mí me decían, bueno, tenemos algunas preocupaciones con respecto a la democracia, la participación del pueblo y los actores económicos me decían, básicamente, olvídese, mire sus propios problemas. Aquí estamos ganando dinero, trabajamos muy bien con el gobierno. Quizás es cierto que estamos haciendo cosas que tal vez no son tan institucionales al final del día. Y yo lo que les dije en ese momento fue, ustedes después se van a dar cuenta que esto no es sostenible. En algún momento, cuando se reduzcan los precios, el gobierno no va a poder distribuir los fondos económicamente. Y al final de cuentas al gobierno no le importa tener personas que les va bien, sino que lo que le interesa es tener poder. Y lo que van a hacer es incrementalmente aumentar su propio poder a costa de ustedes y en un momento ustedes se van a despertar como dependientes del Estado. Entonces, si no dicen algo acerca de eso ahora, y tratan de terminar esa relación ahora o de cambiarla, en algún momento, y no les puedo decirles cuándo, pero en algún momento ustedes se van a encontrar en una situación muy incómoda. Bueno, nosotros avanzamos 20 años a donde ya esta economía se ha deteriorado muy rápidamente. El 20% de los venezolanos está fuera del país, muchos en países vecinos. Tenemos una economía completamente desplomada y un gobierno que no se interesa por el bienestar de su población. ¿Y a dónde está el pueblo, el sector privado? La mayoría están fuera del país, se fueron del país con la mayoría de los activos que pudieron o están trabajando con la aprobación o no del Estado o simplemente están tratando de mantenerse a flote mientras puedan, pero ninguna de estas situaciones son positivas. Yo no puedo hablar con nadie en este momento en el sector privado y que sea positivo una situación para ellos. Es muy fácil tener esta retrospectiva y retroceder 20 años, pero damas y caballeros, esto era totalmente predecible. Y poder decir que el sector privado se veía a sí mismo como un gobierno habilitante y sin interesarse en la naturaleza de su gobierno. Al final del día, ellos van a pagar el costo también, porque el gobierno no le interesa el bienestar de ellos. Al gobierno solamente le interesa su propio bienestar y tiene que ver con el poder y usar las herramientas que están disponibles. Entonces, espero que hayan sido suficientemente provocativas estas palabras, quizás para estar de acuerdo conmigo, quizás no, pero por lo menos para tener. Let me leave it there and turn it back over to you. Muchas gracias. Great, Eric. Thank you so much for those words. And I almost hate to say anything because you ended on such a brilliant note that I would just actually like to just Muchas gracias, Eric. and leave it at Y that so that can filter eh, in and people can soak it me in. duele mucho de que But no, and then I eh, think a lot of us ya struggle to terminaste tu presentación. literally looked into your crystal ball
Quizás nos encantaría ver tu bola de cristal y ver todo lo que está pasando en Venezuela. Pero veremos a ver qué sucede también aquí en Nicaragua. Yo estoy recibiendo muchos mensajes y preguntas. Hablaste de los tratados de libre comercio. El propósito de estos tratados es fortalecer los mercados libres alrededor del mundo. ¿Qué opciones tienen los otros países cuando ven que un tratado de libre comercio no tiene el efecto deseado y que los otros gobiernos no están tomando los pasos necesarios para tener el Estado de Derecho que necesitan? En el tiempo que tenemos, podemos hablar de eso toda la tarde, pero es una buena pregunta. El CAFTA de ERE, por ejemplo, es un buen ejemplo, pero todos los países tienen desafíos. El propósito de los tratados de libre comercio es que sean una herramienta, no un fin, es una herramienta para mejorar nuestra vida y la vida de los ciudadanos de nuestros países. Y no es entregar, y si no estamos haciendo eso, entonces ¿por qué lo estamos haciendo? Y los beneficios correctos son crecimiento económico, estabilidad, creación de empleo, inversiones que sean eficaces y apropiadas, gobiernos democráticos. Cuando todo esto se viola o no se predica bien, entonces la eficacia de los tratados de libre comercio eh, son menos beneficiosos. Y hay que comenzar ahí, porque el comercio ha sido víctima de muchas críticas en los últimos años, ya sea para cambiar fundamentalmente Norteamérica o México, la pobreza. Y por supuesto que todo eso es lo que queremos nosotros, pero NAFTA y ningún tratado de libre comercio puede hacer eso. Pero hubo muchas otras cosas que tenían que suceder también. Los tratados de libre comercio a menudo son compilados con expectativas que son demasiado altas y luego nos culpan cuando esas expectativas no se cumplen. En el contexto del CAFTA nunca logró su potencial completo. Creo que hubo varias razones para eso. Primero, creo que una de las primeras razones fue de que Estados Unidos en las negociaciones no fue tan firme como debimos haber sido. Pero en algunos de los productos agrícolas en Centroamérica, donde son muy competitivos, dimos más proteccionismo. Eso resultó ser una situación que no nos dio los beneficios deseados. Entonces nosotros en Estados Unidos podríamos haber hecho un mejor trabajo y haber sido más sensibles a algunos de los problemas que afectaban a los países. Y se tiene que abordar de esa manera. Pero Centroamérica en sí creo que no ha aprovechado el Tratado de Libre Comercio plenamente, en parte porque la región sigue hasta hoy viendo sus 5 o 7 economías, en vez de verse como una región que se puede presentar con regulaciones similares, políticas económicas similares y donde los inversionistas pueden ver a Centroamérica como Centroamérica y menos como el país A, el país B, el país C. Ahora, ese escenario feliz se vuelve complicado cuando uno de esos países es un país donde la democracia está bajo amenaza. Y en los Estados Unidos, nosotros hemos avanzado hacia un modelo de acuerdos económicos que realmente comparten nuestros valores. Entonces, países que son autoritarios o que tienen abuso de los derechos humanos, estos son países que
no se sabe si van a poder hacer fila para conseguir estos tratados de libre comercio. Pero para poder avanzar como una región, realmente depende de que los países se vean a sí mismos como una región y que consoliden un modelo democrático, transparente, que brinde confianza, no solo a medida que crecen las economías, sino que también las poblaciones que se benefician. Y de eso se trata, y eso es lo que Washington está tratando de hacer. Y los países que no están siguiendo ese camino son los que al final del día no van a tener el mismo nivel de beneficio. Fantástico, muchísimas gracias. Agradecemos sus comentarios sobre el ejemplo mexicano, donde dijo que las personas tuvieron que hablar con su voto. Esta pregunta es relevante a esto. ¿Cómo puede la sociedad civil promover la sociedad civil? ¿Y cómo pueden promover la demanda de esas oportunidades? En todo el mundo, en muchos mercados tenemos las mismas demandas y cada país tiene su propia historia. Pero voy a tratar de ser un poco más específico. Estos son problemas. Bueno, el sector privado va a buscar cómo hacer dinero. Eso es lo que hace el sector privado. Y no pedimos disculpas por eso. Obviamente lo hace dentro de unas reglas de transparencia, etcétera. De lo contrario, no podrían llevar a cabo sus negocios. Una de las maneras como podemos tener más éxito es a través de la transparencia. Las ONGs y la sociedad civil asegurándose de que tanto las nacionales como las internacionales o extranjeras están llevando a cabo todas sus actividades de acuerdo con las leyes y costumbres locales. Y con respecto a todos los problemas que reciben mucha atención y que a nivel local se tienen que investigar. Por lo menos desde la perspectiva de Estados Unidos, estas inversiones están a la cabeza y tenemos que estar, porque las compañías privadas están sujetas también al escrutinio público a través de las opiniones públicas, etcétera. Estados Unidos suele estar al frente de estos problemas. Pero otra cosa, y creo que esto es lo más importante quizás, una economía corporativa, es decir, un gobierno y un sector privado que son muy cercanos y que están muy alineados entre sí, de acuerdo con los intereses del gobierno, puede ser bueno para esas compañías que tienen este acceso a, a contratos, a comisiones, etcétera, pero congela y saca del cuadro a todos los demás y no permite que las personas que no son parte de esta clase élite o de favoritismo que construya negocios o consiga capital. Yo sé que estoy pintando un cuadro muy dramático, pero en general este es un factor muy limitante para ampliar la base económica. Y si no se amplía la base económica, las personas no van a ver oportunidades en su propio país. ¿Y qué hacen? Van a irse del país. Y no solo estamos hablando de estas perspectivas. En estas circunstancias, personas educadas en la universidad, personas que simplemente que tienen una idea pero necesitan capital, personas que están dispuestas a realizar actividades económicas
pero no pueden encontrar la manera de hacerlo. Esta es una clase élite, una clase educada. Y afortunadamente, desde la perspectiva de Estados Unidos, nosotros hemos podido ayudar a muchas de estas personas y a veces se van a Estados Unidos y comienzan compañías como la de Steve Jobs o Google. Son personas que llegaron a Estados Unidos con una idea y triunfaron y son las economías más grandes del mundo. Ahora, no todos van a llegar a tener ese éxito, pero las personas que tienen una competencias, si no triunfan, van a tener que irse y van a tener que buscar lugares donde pueden haber más oportunidades. Y esta es una tragedia para los países donde están perdiendo a estas personas. En Estados Unidos nosotros hemos sido visionarios y no me estoy quejando, pero los países podrían mantener su propio talento en casa y podrían ser ganadores. Y la manera de hacer eso es que las personas tienen una posibilidad de participar y el gobierno no escoge quiénes van a ser los perdedores o los ganadores o qué compañía va a conseguir el contrato, porque por definición las compañías pueden triunfar y esto es lo que hemos visto una y otra vez. Sí, esto es algo muy familiar para Nicaragua, sobre todo desde 2018. Esto es algo que me hubiera gustado preguntar desde el principio, pero creo que alguien ya preguntó. ¿Cómo ves la economía de Nicaragua ahora mismo? Mi último viaje a Nicaragua fue en 2016. He estado fascinado, francamente, desde hace varios años por el crecimiento económico de Nicaragua. Esto hasta se veía como algo anómalo para los observadores. Pero ¿hacia dónde vamos desde aquí? Creo que es la pregunta más amplia. Yo creo que lo que tienen que hacer los nicaragüenses, hay una impresión, no sé si es exacta o injusta, pero la impresión es que el gobierno no ha hecho un gran trabajo con la pandemia en Nicaragua y las estadísticas han sido alteradas y no soy yo para decir eso, pero esa es la impresión que existe y que va a tener efectos en las personas cuando quieran viajar a Nicaragua, sobre todo los turistas o que quieran venir a invertir en el país. Entonces, la transparencia y la honestidad acerca de lo que está sucediendo con la pandemia y luego trabajar muy de cerca con los vecinos y con la comunidad internacional. Eso tiene que ser la prioridad número uno. Y número dos, hay una elección que va a tener lugar más tarde este año y no puedo decir yo que va a hacer Nicaragua, pero la impresión es que las reglas del juego no son necesariamente transparentes ni van a llevar al resultado más democrático. Quizás eso es algo de lo que ya hablamos, pero esto es muy importante para los inversionistas internacionales. Es muy importante y los resultados van a ser los resultados, pero las personas van a tomar nota de esos resultados y en base a eso van a tomar decisiones con respecto a sus inversiones. Entonces creo que ese es el segundo punto. Y el tercer punto, la administración Biden ha hecho que la anticorrupción sea una alta prioridad. Acabamos de ver de qué es lo que ha pasado en Nueva York y con el hermano del presidente de Honduras. Entonces, yo no estoy diciendo que vamos a tener escenarios iguales en Nicaragua, pero los países que son percibidos como que participan en esas actividades son países que van a tener un mal desempeño. La comunidad indígena de Nicaragua es muy inteligente, muy lista, pero necesita
inversiones extranjeras para crecer. Y si no hay esas inversiones, creo que eso va a tener un impacto en el país. Estas son algunas razones que se me vienen a la cabeza. Me encanta que hayas mencionado la anticorrupción, las sanciones y los palos creo que son los que llaman más la atención. Less transparent institutions. In terms of, I guess, but when I say carrots, I'm thinking of funding opportunities primarily. Cuando digo caridades, sí, yo diría dos cosas. A nivel del gobierno y a nivel privado. A nivel del gobierno, esa es una pregunta que deben hacerle al embajador. Esto son acciones de policiales y de los gobiernos, pero el sector privado no va a hacer publicidad de por qué no están invirtiendo en un país y en otros sí. No van a colocar anuncios ni van a decir, bueno, invertimos $500,000 en su país, porque cada vez que íbamos a hablar sobre las regulaciones, alguien se nos acercaba y nos decía, nos encantaría ayudarles, pero tiene que darnos una propina del 10%. Eso nunca lo van a escuchar en los periódicos, pero sí en los pasillos de Washington. Y lo van a escuchar en muchas otras partes. Y cuando esos rumores llegan a los oídos de los inversionistas, ellos comparan sus notas. Y los países que se considera que están involucrados en corrupciones. Y no estoy hablando solamente de los policías que lo detienen en una esquina y le quiere poner una multa. Sí, uno trata de hacer una inversión legítima en un país y cada vez que tratan de hacer algo, hay maneras muy sofisticadas de hacer esto. Hay algunas acciones que uno consideraría ilegales o no éticas. Hay tantos lugares donde se puede invertir en el mundo y tantos países que están desesperados por las inversiones y no solamente en América Latina. Y si además de eso el país es más pequeño o tener infraestructura de más bajo nivel, estas son cosas que creo que las personas deben reconocer. El reto es difícil decir si están en la posición como la que yo tengo. Bueno, tú no tendrías $500,000 para hacer una inversión si la corrupción es muy alta. No hay prueba porque nadie va a mostrar pruebas de la corrupción. Pero nosotros escuchamos todas estas conversaciones y todo esto va a tener un efecto en las inversiones. Los gobiernos que se ven como no corruptos, por definición, están en las primeras posiciones de América Latina. Costa Rica, Uruguay y Chile son los primeros 3 países. Estos son países relativamente limpios y estos ayudan a impulsar las decisiones de los inversionistas. Entonces, esto es algo que yo creo que los países tienen que ver y analizar muy bien. Tienen que tomar algunas acciones incómodas y algunas acciones. Y mi respuesta es qué pueden hacer las ONG y qué puede hacer la sociedad civil. Pueden hablar acerca de la corrupción, pueden tratar de crear por lo menos una expectativa de las conductas que deben mantenerse con apertura, transparencia, etcétera. Esta siguiente pregunta creo que vino en una de las páginas Facebook.
Esa pregunta es muy interesante. Las transiciones políticas dan la oportunidad para un inicio fresco. Si un gobierno entra y un presidente democrático es elegido y tiene el mandato para tomar un camino nuevo, sobre todo sin corrupción, o por lo menos combatir algunas cuestiones de corrupción, las personas van a responder. Y Estados Unidos sinceramente está tratando de abordar todos estos problemas. Queremos ver comienzos o inicios limpios, frescos. Habrá dinero sobre la mesa. Ahora, por supuesto que tienen que haber acciones concretas que van a seguir en base a las acciones que tienen lugar. Ahora, la precaución, esta es una excepción, es que no hay ningún líder, ni uno en el mundo que esté a favor de la corrupción. Cada líder está en contra de la corrupción y los autoritarios más eficaces suelen ser líderes que usan la corrupción como un principio, purgas contra los que están en su contra, que dicen, ay, están robando del erario público. Pero el asunto es que si se combatiera la corrupción, toda la clase sería eliminada. Estamos hablando del Estado de Derecho y de la transparencia, porque incluso las personas que están buscando esta lucha contra la corrupción tienen que tener mucho cuidado de que está basado en los méritos y no en la política, de que está basado en que una persona va contra el Estado de Derecho, que hizo algo que podría ser sancionado. Alguien que no es muy no es muy acaudalado y que realizó todas sus cosas de una manera que no le gustó. Quizás eso es malo, pero aún así no es cuestión de que lo van a mandar a la cárcel por que es corrupto. Eso no quiere decir que alguien necesite un pase libre, pero sí esto tiene un efecto muy grande. Miren algunas de las discusiones que tiene Brasil ahora mismo. Miren algunas de las conversaciones que se están manteniendo en la región y de cómo la agenda contra la corrupción es importante. Venezuela, Nicolás Maduro dice que está en contra de la corrupción, pero su régimen es uno de los más corruptos que nos podemos imaginar. Acusan a las personas de corrupción todo el tiempo. Entonces, pero en general, un gobierno que se embarca en un esfuerzo para abordar algunos de estos problemas encontrará apoyo siempre en la comunidad internacional. Eric, ¿cuál crees tú que es el conjunto de instituciones ideales que debe existir? ¿Cómo se ven estas instituciones? ¿Qué podrían lograr para un gobierno y para ayudar a su economía? Creo que no hay ningún modelo establecido. Si vemos el contexto anglosajón en Estados Unidos, tenemos Latinoamérica de la misma manera. Todas ellas son legítimas. Lo que funciona para nosotros puede funcionar aquí también y viceversa. Y yo sé que esta no fue la pregunta, pero lo voy a decir de todas maneras. La democracia fue un modelo para todos. Entonces, tenemos que ser humildes ahora y decir que seguimos tratando de mejorar la democracia que tenemos y que todos debemos juntar esfuerzos.
Entonces, esta es una pregunta muy interesante. Creo que no tengo ninguna respuesta específica, pero una de las cosas que encontramos en todas las economías eficaces es un sistema de tribunales independientes que pueden tomar acciones en base al Estado de Derecho y no en las órdenes que envía el Poder Ejecutivo. Una vez que el Poder Ejecutivo captura a las cortes, entonces es cuando surgen los problemas, porque la justicia se hace a un lado. Y en segundo lugar, la referencia a los tribunales no significa que van a tener solo eso. Hay muchas otras cosas que tienen que suceder también. Tenemos que trabajar en la capacidad de los tribunales para resolverles sus problemas económicos. Piensen ustedes cuán rápidamente se ha cambiado la economía. ¿Qué es la inteligencia artificial? Todos podemos tener una conversación sobre eso. Hace 3 años nadie podía ni siquiera deletrear eso. Y a veces no son solamente los medios sociales, sino la manera como la tecnología ha permeado todo lo que vemos y todo lo que hacemos. Piensen en el mundo antes del teléfono inteligente, pero el punto es que entonces tenemos algunas preguntas muy desafiantes, preguntas económicas y tecnológicas. Pero ¿qué jueces, qué tribunales están educados de tal manera que saben qué es lo que necesita la economía para que puedan juzgar sabiamente? Y esto aplica a todos, no solamente a Nicaragua. Si los jueces no están encima de estas preguntas tan desafiantes, podemos tener el sistema más corrupto de la historia y ni siquiera, o no corrupto, y aún así no podremos llegar al resultado mejor. Entonces creo que la capacitación y formación es muy importante. Pero como estaba diciendo anteriormente, de Centroamérica, que está operando de una manera diferente, y yo acepto esa crítica. Pero el punto es este, para ser provocativo, si Centroamérica quiere ser vista como su propio espacio económico, entonces algunas regulaciones van a tener que aplicarse de una manera supernatural y van a tener que adjudicarse de una manera supernatural. Entonces, ¿por qué no pensamos en regulaciones de que se aplican a todos los países para que los inversionistas puedan ver estos conjuntos de reglas, de regulaciones y quizás hay un tribunal especializado que funciona en Nicaragua y quizás hay otro tribunal con sede en Guatemala? Lo que quiero decir es que no todos los países tienen los recursos para hacer todo esto por su propia cuenta, pero si trabajan juntos, necesitan un enfoque regional para todos estos problemas. Y esas conversaciones no sé si se van a tener dentro de 10 años o 5 años o 20 años. Entonces yo diría jueces y cortes o tribunales independientes, personal administrativo, que pueden adjudicar correctamente y, y también el sistema de educación. Las personas deben de estar bien educadas para poder tener oportunidades. El trabajo está allí. La fuerza laboral es la que necesita estar educada. Los trabajos están y la fuerza laboral también, pero no están al mismo nivel. Entonces, para los empleos del siglo XXI, tenemos que ver mucho la educación y tiene que ser una de las primeras prioridades. Y si comparamos esto de América Latina con Asia, van a ver ustedes mucha variación entre la educación formal de América Latina y en Asia.
En toda América Latina y algunos países son diferentes y regiones también, pero los números de años de educación formal son 6. Esa es una educación de 6 grados. En Asia, la educación formal toma 11 años. Piensen en eso, 11 años de educación formal. Eso no es un promedio, pero son 5 años más que en América Latina. Entonces, ¿quiénes creen que van a tener una ventaja con respecto a empleos tecnológicos o de punta? Eric, you opened by saying that you don't think you're going to be able to. Iniciaste diciendo, no puedo hablar en tu nombre, pero creo que tu respuesta es muy válida y muy satisfactoria. How do strong or independent economic institutions generate employment? Las instituciones económicas generan empleo. Sí, fantástica pregunta. En mi opinión, cuando el sector privado es el principal generador de empleo, y esto tiene que ver con la teoría del empleo, pero es eficaz, es óptimo, y no quiero decir que el sector privado es perfecto, pero cuando el crecimiento es dirigido por el sector privado, se elimina parte del crecimiento en el sector público. Entonces, ¿qué es lo que necesita suceder para que el sector privado vaya a crear empleo e inversión? Y eso tiene que ver con las condiciones para hacer inversiones. Los países que intencionalmente buscan entornos muy propicios para las inversiones son países que van a traer más inversión. Y este es un juego global de atraer inversiones. Piensen en eso. No es solamente Bolivia compitiendo con Chile o Nicaragua con Costa Rica, sino que son todos esos países compitiendo contra China, son todos esos países compitiendo contra Alemania, son todos esos países compitiendo. Piensen en un país. El punto es que los inversionistas que están en Memphis, Tennessee o Phoenix, Arizona o en Los Ángeles, California, están viendo un mapa y no es un inversionista en recursos naturales. Pero si es manufactura, si es economía, etcétera, literalmente pueden tomar una decisión y luego busca una lista de todas las cosas que necesita. Y la mayoría de los países ni siquiera llegan donde esos inversionistas. ¿Por qué un inversionista va a ver alguno de estos países? Ni siquiera están en el juego. Entonces los países que intencionalmente quieren crear un clima para los negocios son los que van a poder controlar la inversión. Y entonces, ¿por qué debemos cambiar nuestra economía para que el extranjero sea rico? Y esa es una pregunta justa. ¿Por qué debemos cambiar nuestra economía? Porque un ricachón de Estados Unidos va a venir aquí a montar su negocio. Pero una vez que se cambia de economía nacional, para el inversionista también cambia para el inversionista nacional. Es una plataforma económica para todas las personas y no solo se pueden crear empleos para aquellos que ya están en el país, sino que también veríamos y hemos visto esto en toda la región, donde cambian los modelos, cambian los gobiernos, trabajan en un clima de negocio. También vemos una enorme cantidad de dinero que ha sido invertida en otros países. El inversionista sagaz en Colombia quizás no está invirtiendo todo su dinero en Colombia, quizás tiene mucho dinero en Miami o en Milán o en Madrid. El inversionista inteligente en Argentina casi seguramente no tiene todo su dinero en Argentina. No es que prefieren otros lugares, sino que por definición
piensan que pueden tener un mejor clima de negocio. Entonces, si cambian las reglas y regulaciones de los países de manera que sea mejor para un ambiente de negocio, pueden no solo atraer inversiones, sino que pueden hacer que inversionistas regresen al país. Y para mí, esa es la mejor fuerza motriz. No solamente son las reglas para inversiones, sino la cantidad de dinero que ya está en el país y que se queda en el país y que crea fortuna. Así es como crecen las economías. No es simplemente alguien que puede llegar un año e irse 5 o 6 meses después, sino que cómo se puede tener esa economía en el país y tienen que mantener esas inversiones en su economía. Entonces eso quizás tienen que crear condiciones más favorables. Muchas gracias, Eric. Tenemos tiempo para una pregunta más. Reconociendo tu comentario. Esta pregunta suena pesimista, pero también es optimista. Hay algunas personas simplemente quieren un negocio, quieren alimentar a su familia, quieren compartir su idea, pero están en una situación económica. No voy a nombrar esos países, pero ¿cuál es el camino para esa economía o para esa familia que viven en ese entorno y que tratan de salir o que están sobreviviendo en esa situación? ¿Qué ves tú para esta economía? Yo quería que nadie me hiciera esa pregunta. Yo necesitaba reírme un tiempo contigo. Es muy obvio. Lo que has dicho en la última hora y pico suena fantástico, pero bueno, voy a decir un par de cosas. Todo mundo tiene alternativas, opciones. No estoy diciendo que las decisiones son fáciles. A veces es más fácil llevarse bien con alguien si hay un actor político y puedes hacer negocio con él. Entonces, ¿cómo te pueden culpar? Creo que esa es la realidad y es una realidad abrumadora para la mayoría de las personas de negocios en el mundo. Pero es un análisis comparativo. Y si tienes mucho dinero o es una compañía multilatina, entonces quizás las opciones son más altas que para otro empresario. Entonces esas son realidades y también son realidades cuando una compañía o un individuo está haciendo negocio y no quiere protestar en la calle ni culpar a su gobierno. Esa es una realidad también. Entonces yo supongo que lo que diría es que en algún momento dado esto va a regresar a devolverse en su contra en algunos países más que en otros. Afortunadamente, a excepción de Venezuela y las circunstancias que enfrenta, Venezuela está en una muy mala situación. Y yo he tenido conversaciones con personas que estaban ganando muchísimo dinero y me decían, pero ¿por qué haríamos algo contra el gobierno? ¿O diríamos algo contra el gobierno? Y tú ni siquiera deberías estar aquí platicando con nosotros porque van a creer que estamos hablando contra el gobierno. Y entonces mantuvieron este régimen corrupto en Caracas. Y esta es una realidad. Yo supongo que lo que yo diría para un país que quizás no es Venezuela es que todos tendrán que juzgar su propia base, pero creo que es justo
esperar que las ONGs o la sociedad civil en conjunto debe poder actuar y debe hacer llamado para seguir urgiendo cosas que están dentro de la ley, por ejemplo, el proceso electoral, o cosas que serían contrarias a las mejores prácticas democráticas, y que trabajen juntos de esa manera y que por lo menos pongan barandillas para que el gobierno no haga todo lo que quiere hacer. Al final del día quizás llegue el momento donde las personas dicen, ya no puedo seguir haciendo esto, y se van o tratan de protestar de alguna manera para cambiar la forma como se gobierna. No estoy en posición de dar un consejo sobre eso, pero estas son decisiones difíciles. No es una pregunta fácil, como dije antes. Fue una pregunta justa, pero no fácil. Y por lo menos estas son algunas de las cosas en las que trataría de pensar. Bueno, Eric, te voy a ofrecer una oportunidad más, algunas últimas palabras antes de que te vayas. Un mentor mío me dijo hace 25 años que siempre es la última palabra la que te mata, porque es la oportunidad que tienes de decir lo que querías decir, pero que quizás no debía haber dicho. Así es que no voy a agarrar ese cebo, pero sí quiero decirles que todos ustedes han sido fantásticos y las preguntas han sido muy buenas. Ha sido un placer para mí tener esta oportunidad y espero poder regresar a Nicaragua en un futuro no muy lejano. Y si alguno de ustedes llega a Washington, me encantaría que me llamen para que continuemos esta conversación. For being such brilliant co-hosts, and of course to all the participants for the really amazing. Queremos agradecerle a la Embajada Americana, a AmCham, por supuesto, y todavía hay algunas preguntas que no fueron contestadas, pero por lo menos con esta plática hemos comenzado este círculo y esperamos seguir con estas conversaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una tarde muy placentera. Thanks, Rodrigo, too. To you. Thank you, Eric. Likewise. Very good.